Para nuestra práctica 4 vamos a, en la tabla 1 primero, relacionar la capacitancia y la distancia paralela entre las placas. Para esto vamos a usar el simulador de PET Simulation que está aquí. La primera distancia que vamos a utilizar es 5 milímetros porque nuestro simulador no nos permite usar una distancia menor. Entonces vamos a usar 5 milímetros con un área de placas de 100 milímetros cuadrados y un voltaje de 1.5 voltios en la batería. Aquí, como pueden ver, ya tengo las placas separadas 5 milímetros. El área de las placas ya es 100 milímetros cuadrados. Y la capacitancia nos queda en 0.18 por 10 a la menos 12 faradios. Después seguimos con la siguiente medición que nos permite, que es una distancia de 6 milímetros. Cuando revisamos la distancia de 6 milímetros, ahí está. Con el área de 100 milímetros cuadrados igual, podemos ver que la capacitancia es 0.15 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí ya la tenemos, la capacitancia calculada nos dio 0.16, la capacitancia medida en el simulador fue 0.15 y el error porcentual es de 6.25. Después nos vamos con la distancia de 7.1. Ya está. Y la capacitancia nos da en 0.13 por 10 a la menos 12 faradios. Esa es la capacitancia medida. La capacitancia calculada que nos dio fue 0.14 faradios y el error porcentual fue de 7.14. La siguiente distancia es de 8.1. Entonces vamos aquí al simulador y ponemos la distancia de 8.1. Ahí está. Entonces la capacitancia que nos da es 0.11 por 10 a la menos 12 faradios, que fue la que nos dio aquí. 0.11 por 10 a la menos 12 faradios y la capacitancia que calculamos fue de 0.12. Por lo tanto, el error porcentual fue de 8.33%. La siguiente distancia es 9 milímetros. Aquí nos vamos al simulador. Ponemos los 9. Ahí está. La capacitancia es 0.10 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces aquí 0.10 por 10 a la menos 12 faradios. Y la capacitancia calculada fue 0.11. Entonces el error porcentual es de 9.09%. Por último tenemos la distancia de 10 milímetros entre las placas. La vamos a medir aquí. Ahí está. Y nos dio de capacitancia 0.09 por 10 a la menos 12 faradios. La distancia de 10 milímetros, 0.9 por 10 a la menos 12. Aquí está, 0.9 por 10 a la menos 12 faradios. Y la capacitancia calculada nos había dado 0.1 por 10 a la menos 12 faradios. El error porcentual fue de 10%. La siguiente tabla, la parte 2, lo que vamos a utilizar es el mismo simulador, pero ahora vamos a medir la relación entre la capacitancia y los materiales dieléctricos entre las placas paralelas, utilizando la misma área de placas que es de 100 milímetros cuadrados y el mismo voltaje de 1.5 voltios. El primer material que vamos a utilizar es el teflón con un grosor de 5 milímetros. Aquí vamos a utilizar los materiales eléctricos. Aquí está. Cambiamos el material eléctrico del simulador a teflón. El teflón que tiene que medir 0.5 milímetros. Aquí está. La batería tiene 1.5 voltios. La placa es de 100 milímetros cuadrados. Igual. Y ahora vamos a medir la capacitancia.
Aquí está, podemos ver que la capacitancia con el teflón fue de 0.18 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí la tenemos. Y luego tenemos la capacitancia con dieléctrico de la medida. Con dieléctrico medida, perdón, que es de 0.37. Esa nos da a nosotros mover el material dieléctrico dentro de las placas. Aquí está, es 0.37 por 10 a la menos 12 faradios, que es esta capacitancia con el dieléctrico. La capacitancia anterior era la capacitancia solamente entre las placas. Esta ya es con el dieléctrico. Y después tenemos la permitividad dieléctrica relativa del material. Que esta nos da dividiendo la capacitancia con el dieléctrico entre la capacitancia sin el dieléctrico. Y nos da como resultado el 2.5 de permitividad. Después nos vamos al siguiente material, que es el papel. Aquí en el simulador cambiamos de material, ponemos el papel. Primero lo vamos a quitar para ver cuánto es lo que nos da sin ningún material. La separación de 5 milímetros. La capacitancia que nos da es 0.18 por 10 a la menos 12 faradios, que aquí la tenemos. Es la misma capacitancia sin dieléctrico, porque en todas hay una separación de 5 milímetros. Pero después, cuando ponemos el material dieléctrico, tenemos que la capacitancia es de 0.62 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí está. Y la permitividad dieléctrica relativa del material es 0.62 entre 0.18 y nos da 3.44 de permitividad dieléctrica. Por último tenemos de material el vidrio. Aquí cambiamos el material a vidrio. Primero lo sacamos, 0.18 por 10 a la menos 12 faradios. Y después, cuando ponemos el material dieléctrico entre las placas, podemos ver que la capacitancia es 0.83 por 10 a la menos 12 faradios. Aquí está. Esa fue la capacitancia que nos dio con el material dieléctrico. Y para calcular la permitividad, igual dividimos el 0.83 entre 0.18, que fue la capacitancia sin el dieléctrico, y nos da como resultado 4.61 de permitividad dieléctrica. En la tabla 3, aquí estamos relacionando la capacitancia y los materiales dieléctricos entre las placas paralelas. Vamos a utilizar los materiales papel, vidrio y teflón como en el ejercicio anterior, con un grosor de 10 milímetros en todos, para ver cuál es la relación. Primero vamos a utilizar el papel. El papel ya está, con una separación de 10 milímetros. Ahí están los 10 milímetros. Y primero vamos a medir la capacitancia sin el dieléctrico.
Aquí está la capacitancia 0.09 por 10 a la menos 12, que en la tabla 3 realizamos la relación entre la capacitancia y materiales eléctricos entre placas paralelas. Aquí estaríamos usando un área de las placas de 400 milímetros cuadrados. Estaremos usando los materiales que utilizamos en el anterior ejercicio, que es papel, vidrio y teflón. En todos vamos a utilizar un grosor del material de 10 milímetros. Y como podemos ver, empezamos con el papel en el simulador. Aquí está el papel. Primero medimos la capacitancia sin el material eléctrico, sin el papel, que nos da 0.35 por 10 a la menos 12 faradios. Que aquí está. Después ponemos el material dieléctrico. Podemos ver que la capacitancia sube hasta llegar a 1.24 por 10 a la menos 12. Aquí lo tenemos. Luego verificamos la permeabilidad dieléctrica dividiendo el 1.24 por 10 a la menos 12 faradios entre el 0.35. Y así es como nos da el 3.54 de permeabilidad dieléctrica. De permeabilidad dieléctrica relativa del material. Continuamos con el material vidrio. Aquí lo cambiamos, vidrio. Igual, en todas va a dar lo mismo al quitar el material dieléctrico. 0.35 por 10 a la menos 12. Cuando ponemos el material dieléctrico, nos da una capacitancia de 1.66 por 10 a la menos 12. Aquí está. Y al dividir la capacitancia con dieléctrico medida entre la capacitancia sin dieléctrico medida, nos da el 4.74. Continuamos con el teflón. Ya sabemos que sin el material dieléctrico nos da 0.35 por 10 a la menos 12 farads de capacitancia sin dieléctrico. Y con el dieléctrico nos da una capacitancia de 0.74 por 10 a la menos 12 farads, que aquí está, y dividiendo la capacitancia con el dieléctrico medida entre la capacitancia sin el dieléctrico, nos da 2.11.
Y ya así terminamos la práctica. Muchas gracias.